Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Según el Cristal. Es un gran placer para mí volver a encontrarme con ustedes a través de este espacio y como lo señalaba nuestro amigo y colega Daniel Díaz, después de 4 meses de un paréntesis, me vuelve a tener en la conducción del programa. A él le quiero agradecer haberlo sabido llevar con tanto profesionalismo, cuidando este espacio que ya tiene 14 años al aire en esta empresa y que nos enorgullece mucho poder estar todos los jueves tratando temas que son de interés de toda la población, que tiene que ver con lo político, lo económico y lo social. Este paréntesis que me obligó a dejar mis funciones en el periodismo, como ustedes saben, debido a mi candidatura política que me tuvo protagonizando las pasos dentro de un partido político, por eso me alejé de la actividad periodística. No fue bien, pero bueno, estas cosas que tienen de algunos desencuentros con la conducción del partido, que tenía que ver con algunas ideas de campaña que no se llegaban a concretar por falta de recursos económicos, se hizo muy cuesta arriba para un periodista que vive obviamente de sus ingresos profesionales y nada más que eso. Por eso mi alejamiento antes de las elecciones generales para volver a encontrarme con esta profesión que me tiene hace 20 años al frente de el noticiero y también de este programa, como decíamos, que tiene ya casi 14, 15 años de vida. Así que es un placer, como decía, volver a encontrarnos en Según el Cristal para desandar lo que ha dejado, obviamente, estas elecciones que todavía están muy fresquitas y que tenemos muchas repercusiones que, por supuesto, vamos a ir desmenuzando hasta fin de año con anuncios tanto a nivel nacional como provincial que han sacudido algunas estructuras. En nivel nacional decíamos los anuncios que se hicieron hace muy poco por parte del presidente, también algunos rumores que han surgido desde las distintas carteras respecto a profundas modificaciones y reformas que se van a hacer especialmente en el sistema tributario y en distintos ámbitos que ante la falta de algunas definiciones precisas, imaginamos que en los próximos días, en las próximas semanas, se van a ir dando a conocer los proyectos que van a ser enviados al Congreso de la Nación, mayores detalles de los alcances que tienen estas reformas. Una de ellas, como decíamos, el sistema tributario en nuestro país. Como ustedes saben, Argentina es uno de los países que tiene uno de los sistemas más opresores para los contribuyentes, una carga impositiva muy importante y que hace que esto retrase todo tipo de proyección que puedan tener las empresas y también, ¿por qué no?, hasta los propios particulares. Vamos a hablar de este tema, de los alcances que puede llegar a tener, las primeras impresiones que se han dado acerca de esta reforma tributaria con José Félix Castellano, quien es contador público nacional, además también presidente del Instituto de Estudios Fiscales de Salta y se desempeña como docente en la Universidad Católica de Salta. Vamos a hablar también con José Urtubey, dirigente de la Unión Industrial Argentina, también acerca de estos anuncios tanto a nivel nacional como provincial, porque también han habido aquí, como ustedes saben, una serie de movimientos que se van a concretar en la jornada de mañana, muy probablemente con la modificación de la ley de ministerios, el achicamiento de del gabinete, de los ministerios del gobierno de la provincia en un 20% aproximadamente, y de los 13 miembros más importantes de la mesa chica del gobernador estarían quedando solamente 4, según fuertes rumores y que extraoficialmente ya nos han confirmado y que han trascendido en los medios en las últimas horas cuáles son aquellos que se quedan y quiénes los que se van. Entre ellos, el jefe de gabinete, Carlos Parodi, quien ya presentó su renuncia de manera indeclinable al cargo y que además también aspira a ser gobernador en el año 2019 y por eso tiene 2 años de aquí en más para trabajar precisamente en su postulación. Teníamos invitado también al doctor Cornejo, miembro de la Corte de Justicia de Salta, para tratar también acerca de las reformas que se pueden llegar o no a dar dentro del sistema judicial en nuestra provincia, pero lamentablemente ha tenido un inconveniente familiar, nos avisó durante la tarde de hoy que no iba a poder asistir al programa, así que le deseamos una pronta recuperación a su pariente y por supuesto se entiende perfectamente su ausencia en nuestro programa. Así que quédense con nosotros. Estamos en vivo hasta las 11 de la noche en Según el Cristal, compartiendo los temas que acabo de desarrollar. Y comenzamos con el primero y saludamos a nuestro primer invitado, el contador Félix Castellano, quien nos va
a hacer una semblanza, ¿no? Contador, ¿cómo le va? ¿Cómo ¿Qué está? tal? Buenas noches. Gracias por venir. No, Decía, por favor. una semblanza de esto que no se sabe mucho, que se especula demasiado, pero que tiene a muchos intranquilos. Y también he escuchado a algunos economistas que dicen es necesario llevar adelante este tipo de reformas, sobre todo por lo que decía yo, ¿no? La gran presión tributaria que hay en nuestro país, ¿no? Exactamente. Por ahora solo son anuncios hechos el otro día por el presidente Macri y el ministro de Economía, sin grandes precisiones. Muchas veces pueden parecer globos de ensayo que se tiraron para ver qué repercusión tenían los distintos sectores y sobre todo tender a mejorar la economía empresaria, ¿sí?, en general, reducir los costos laborales y con eso intentar mejorar tal vez la competitividad de las empresas y la producción. Los cambios que se proponen desde el gobierno son prácticamente en todos los impuestos, en toda la gama de impuestos y en los costos laborales y los recursos de la seguridad social. Y todos ellos tienden a bajar el costo, fundamentalmente. Como primer aspecto, el impuesto a las ganancias, que en la Argentina actualmente de las empresas representa el 35% de sus ganancias, va a tender a bajar en un gradualismo como el que tomó este gobierno en los próximos 6 años. O sea, durante el año 17 y 18 va a quedar al 35%, va a bajar al 30% en los 2 años siguientes y a partir, o sea, 19 y 20, a partir del 2021 se situaría en una tasa del 25%. Esto es para las empresas, ¿sí?, para las sociedades. Por otro lado, se pone un impuesto especial a la distribución de dividendos del 10%. Con esto, ¿qué se pretende? Que las empresas no distribuyan dividendos, sino que las ganancias que obtengan las reinviertan en las mismas empresas. ¿Por qué? Porque si distribuyen dividendos van a tener que pagar un impuesto adicional del 10% y volverían a la tasa original, que es muy alta, del 35%, en definitiva. Y durante los 2 años 19 y 20 estarían, digamos, superando el 40% sobre los dividendos distribuidos. Ese es un tema. Hay temas que quedaron con respecto al impuesto a las ganancias en el aire. Por ejemplo, un gran reclamo de amplios sectores de la sociedad es la modificación del impuesto de la 4ª categoría, o sea, el impuesto al trabajo, de los empleados en relaciones de dependencia. En ese aspecto no se ha tomado ninguna medida, ni se ha anunciado ninguna medida. Por el contrario, se han incorporado como base impositiva, se pretende incorporar una serie de remuneraciones o beneficios salariales que tienen los empleados, como ser viáticos, gastos de representación, beneficios de vivienda, de celulares. Lo único que quedaría fuera del impuesto a las ganancias sería la provisión de uniforme de trabajo, de ropa de trabajo, que es lógico que sea así porque es algo necesario para trabajar en industrias especializadas. Entonces, habría una carga impositiva mayor, ¿sí?, para el empleado en relaciones de dependencia. Es lo único que se sabe. Luego, con respecto a los trabajadores autónomos, ¿sí?, que están inscriptos en el impuesto a las ganancias, se duplicaría el mínimo no imponible, o sea, la base sobre la cual se paga impuesto, lo cual le daría un alivio al trabajador autónomo, que son gran parte de los profesionales, directores de sociedades, todo lo demás, le daría un alivio impositivo y mejoraría su capacidad de compra.
O sea, como vemos, hasta ahora los ganadores serían, en este esquema, serían las empresas. ¿Sí? ¿Esto fomentaría el trabajo? ¿Qué se cree? Yo opino que va a fomentar la inversión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al pagar una tasa diferenciada menor, si no distribuyen dividendo entre los asociados, ¿sí? Siempre, lógicamente, que las empresas tengan ganancias, ¿sí? O sea que no depende solamente del tema tributario, sino de una serie de aspectos como el tipo de cambio, la competitividad, infraestructura y múltiples aspectos. Obviamente la empresa se va a ver beneficiada porque va a obtener mayores ganancias que van a volver a ser reinvertidas. Ese es un aspecto. Lo que hace otro aspecto es gravar la renta financiera. Le iba a preguntar sobre eso, sí. La renta financiera estaba exenta en el impuesto a las ganancias para personas físicas. Estaba gravada para personas jurídicas, para empresas. O sea, toda operación que hace una empresa está gravada en el impuesto a las ganancias. Las personas físicas no estaba la renta financiera gravada. Ahora se grava la venta de títulos públicos, acciones, salvo las que cotizan en bolsa. O sea, las que cotizan en bolsa quedan exceptuadas siempre que estén dentro de un esquema de transparencia de oferta pública. Pero las acciones privadas, títulos públicos, quedan grabadas. Incluso están grabados los intereses que generan el proyecto, los intereses que generan los plazos fijos y las inversiones bancarias o títulos públicos. O sea, un plazo fijo estaría grabado. Se pretendió poner un límite inferior, pero tampoco que era de 100.000 pesos, pero tampoco está claro eso, porque esto, como les digo, es un proyecto que está en el aire. Pero hacia ahí va la idea. Bueno, la renta financiera estaría grabada cuando sea en títulos, digamos, en pesos, a un 5%, y cuando sea en dólares o con cláusulas de ajuste, como por ejemplo, qué sé yo, por algún tipo de índice de inflación o lo que sea, estarían grabadas al 15%, que es un avance porque es la primera vez que se grabaría la tasa financiera. Eso también, ¿qué hace? Desalentar la especulación financiera y por lo menos intentar que esos recursos vayan a la producción. Uno de los principales problemas que tiene la Argentina desde hace muchísimos años es el déficit fiscal, ¿no? ¿Se puede achicar el Estado y a través de la modificación, como usted está hablando de algunos puntos en donde se puede recaudar aquello que se deje de gastar en el Estado, sirvan para equilibrar un poquito el déficit o no? Obvio que se puede achicar el Estado. O sea, si se tiene decisión política y, digamos, una idea de achicarlo, se puede hacer. Lo que pasa es que el achicamiento del Estado muchas veces no viene con un recorte, de decir, bueno, se recorta un porcentaje, un 10%, y hay que ver dónde. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Estado tiene funciones esenciales que no puede descuidar. ¿Sí? Y por otro lado, en los últimos años se ha visto un crecimiento de la estructura estatal, ¿sí? En todos los ámbitos, que, digamos, no fue acompañado por un crecimiento económico que le permita contar con los recursos financieros para estar, digamos, equilibrado en sus cuentas. Entonces, según cómo políticamente se tome, ¿sí? Se puede decir, bueno, podemos vivir con déficit a través de un proceso inflacionario, o podemos bajar el déficit fiscal, intentar tener superávit, pero todas esas herramientas económicas se tienen que dar en un marco político, ¿sí? Para lo cual hace falta consenso de toda la sociedad y definir el tipo de Estado, ¿sí? Porque en el mundo
tenemos estados que concentran la casi totalidad de la economía y otros que no tienen nada en su estructura económica, pero eso tiene que ser toda la sociedad, ¿sí?, la que decida qué tipo de estados queremos. Yo lo que veo de positivo del gobierno nacional, por ejemplo, es que está por lo menos haciendo el intento de que sea un estado más eficiente en algunas cosas, de quitar trabas burocráticas, de agilizar los trámites, de que sea más cristalino, digamos, los procesos económicos del Estado, como las licitaciones, como las contrataciones, ¿sí? Ahí puede ser, digamos, puede producirse un ahorro y una economía en el Estado, ¿sí? Las provincias tienen que acompañar eso. Por ejemplo, hace unos meses salió una ley sobre sociedades anónimas simplificadas, o sea, de escaso capital, donde tienen solamente algunos requisitos y aligera la carga administrativa de las empresas. Por ejemplo, en la capital federal, donde todavía la Inspección General de Justicia, que controla las sociedades, sacó una resolución donde ese tipo de sociedades en 24 horas tienen su estatuto y tienen su inscripción. Eso debería ser acompañado con las provincias y bueno, y van a tener que dictar normas similares o parecidas o tal vez superadoras a las nacionales que permitan agilizar el Estado. Mientras tengamos un Estado más eficiente, ¿sí?, más liviano, ¿no? Porque más liviano para la gente. Venimos de un Estado muy macrocefálico, ¿no? Claro, que hasta el fútbol estaba dentro de sus gastos, ¿no? Y por ahí, lamentablemente, bueno, a todos nos gusta a los argentinos ver el fútbol, pero no es una de las funciones básicas que debe prestar un Estado, ¿no? Por eso, cuando falla la seguridad, falla la salud, falla la educación. A nivel económico hay que ser consciente y claro que no hay pasajeros gratuitos. O sea, todo lo que se gasta acá sale de acá. Claro. ¿Sí? No hay nada que sea gratis en la economía y en la vida. No hay nada que sea gratis. ¿Sí? En nuestras casas, nosotros cuando decimos nos vamos de vacaciones y nos falta para comprar ropa, ¿sí?, claro, vamos a pasar un invierno desabrigado. Entonces, todo es igual. Lo que tenemos que lograr, y eso lo tienen que hacer los políticos, es un esquema de país que sea sustentable a largo plazo, que seamos previsibles, ¿sí? No que un día cambiemos, grabemos la renta financiera y venga otro, por ejemplo, digamos, gobernante y diga, no, esto lo vamos a cambiar. Tenemos que ser un país que tenga una continuidad a largo plazo. Lamentablemente la clase política no ha sabido consensuar, según mi criterio, aspectos que son esenciales, ¿sí?, como ser el equilibrio fiscal, la disciplina fiscal, la recaudación tributaria. En la Constitución de 1994, ¿sí?, expresa claramente que las provincias tienen que darse en 180 días un régimen de coparticipación federal. ¿Sí? ¿Cuánto vamos? Sí. Millones de días. Es importante discutirlo porque el gobernador Urtubey planteó alternativas al debate de la coparticipación con una suerte de fondo de reparación, ¿no?, para el norte, para no discutir directamente la coparticipación, porque salimos perdiendo, ¿no?, porque Buenos Aires se debería llevar la mayor parte. Claro, lo que pasa es que no necesariamente tiene que ser así, porque si vamos a ser un país federal, las zonas ricas deberían aportar, como estaba previsto originalmente en la ley de coparticipación, las zonas más ricas deberían aportar y más beneficiadas
deberían aportar a las zonas más ser más pobres. solidarias en ese sentido. Pero hemos visto en Europa, por ejemplo, recientemente con Cataluña o en la misma Italia, que termina generando tensiones también, ¿no? Obviamente, en la Argentina ha generado tensiones y lo ha generado siempre. Nosotros no nos podemos olvidar que la Argentina sufrió lo mismo que quiere sufrir en el siglo XIX, lo mismo que sufriría España ahora. La provincia de Buenos Aires durante de 1853 a 1860 estuvo separada de la Confederación Argentina por un solo motivo, que era el manejo de la aduana del puerto de Buenos Aires, que era puerto único, y no quería entregar la aduana. Entonces el típico caso de Cataluña, nosotros ya lo pasamos hace 2 siglos, prácticamente, 1 siglo y medio. Entonces siempre fue así. Las tensiones por el reparto de la torta es histórico. Lo que tenemos que lograr como país es un equilibrio donde las provincias más pobres se desarrollen, ¿sí? Y todo el país tienda, que es la cláusula de igualación que está en la Constitución Nacional, todo el país tiende a ser armónico. Obviamente, por la naturaleza de Puerto no va a ser así, pero tiene que tender, tiene que tender a tener el mismo tipo de desarrollo. Acá estamos hablando justamente de uno de estos temas que se toca, y estaba hablando el senador Nani en el noticiero, indica, por ejemplo, las economías regionales. Esta reforma prevé la modificación de impuestos internos. Los impuestos internos son impuestos especiales a algunos productos selectivos que son nocivos para la salud, que son dañinos, suntuarios. ¿Sí? Dentro de esa bolsa quedaron muchas cosas. En los años 90, durante el gobierno de Menem, se quitó el impuesto interno a los vinos, a cambio de que se desarrollara una nueva matriz de la industria vitivinícola, que se desarrolló realmente. Entonces, ¿qué pasa? Ahora dice, no, y tiene razón, las bebidas alcohólicas son dañinas para la salud. Es un argumento cierto, igual que las bebidas azucaradas. Por más que no nos guste, cualquier bebida cola que tomamos tiene una cantidad de azúcar, una obesidad, produce obesidad, daño coronario, todo, quieren aumentar el impuesto interno. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Eso se contrapone con las economías regionales. ¿Sí? Y esto que nombra usted son productos básicos de nuestra economía, ¿no? El azúcar, el tabaco y el vino, ¿no? El vino, claro, pega por todos lados. El tabaco queda más o menos con la misma estructura, que ya no pueden grabarlo más porque tiene un impuesto del 70%, que en realidad, como el impuesto interno no se puede deducir el impuesto, se va casi al 100%, porque se calcula sobre el valor más el impuesto y hace una tasa que se llama efectiva, que multiplica mucho el impuesto. Entonces, el tabaco tiene casi un 80 y pico, 90% de impuestos ya. No se puede, los combustibles pasa lo mismo también. Claro, ¿no? con los combustibles pasa igual. Digamos, tiene una gran carga tributaria. Ahora, por ejemplo, una de las reformas parece algo lógica, es un impuesto variable según la contaminación, que es un aspecto que en la Argentina nunca se tuvo en cuenta, la emisión que produce contaminación, la capa de ozono, todo lo demás, ahora se tiene en cuenta en el impuesto a los combustibles y una variable según el precio internacional. Hace minutos YPF va esta tarde, hizo algo que no sé, y eso ya pasaron las elecciones, una baja del 1,5% en el combustible, que no lo vemos hace muchos años, pero es por
digamos, es por la ecuación del precio internacional que se están tomando pero en los últimos tiempos. Subió casi el 8%. Claro, subió ¿no? el 8, bajó, bueno. No pero es, digamos, una claro. señalcita, ¿viste? Claro. Es algo. No sé cómo será eso. Otra cosa importante de esta reforma es por ejemplo, el esquema que va a tener el IVA. El IVA que también los va a afectar en algo a las telecomunicaciones, las puede beneficiar a los canales de cable. Por ejemplo, hay un gran sector que es de los servicios prestados en el extranjero que se usan en el país, que son intangibles. Un ejemplo son todas las ventas de servicios online, ¿sí? Donde uno, ¿qué hace? Manda una clave o un teléfono o un mail o lo que sea y compra a través de su tarjeta de crédito un servicio que es un intangible. Claro. ¿Sí? Compro a través de eso música o series de televisión o lo que sea y lo veo en mi casa. Claro. O sea, el servicio se presta en la Argentina. Claro, que es Netflix. Netflix, yo no quería decirlo, pero Netflix, Amazon, todos los que venden paquetes de música, de películas, de juegos también, ¿sí? Que vienen de Indonesia y se lo venden en la Argentina. Bueno, van a pasar a estar grabados en el impuesto al valor agregado en el IVA, que no lo estaban. Ahora, el IVA tenemos el 21% hace muchos años. Yo me acuerdo cuando era chiquito, creo que era del 18, ¿no? Después se modificó, llegó el 21. Pero en otros países como en Estados Unidos el tax, que vendría a ser su equivalente, es del 8 o 10%, no más de eso. ¿También habría que modificar para aliviar el bolsillo del consumidor común? Claro, lo que pasa, a ver, Estados Unidos tiene una estructura distinta que nosotros. Ellos, el tax, es verdad, tiene un porcentaje variable según el producto y el Estado, pero a su vez ellos tienen productos a los servicios, ¿sí? Que son estatales, ¿sí? De cada uno de los estados, y también es muy variable la tasa de impositiva, como pasa en la Argentina, según los estados. O sea, hay estados que son más baratos, otros más caros por la incidencia impositiva. Acá lo que se debería hacer para abaratar es intentar, digamos, gastar menos. Si el Estado no gasta menos, no puede recaudar menos. Porque como decíamos recién, lamentablemente hay que pagar todo. ¿Sí? Entonces, para mí es imposible. Y el IVA, o sea, los impuestos indirectos son los que se llaman regresivos. O sea, si suponemos dos familias, ¿sí? Una que se gasta todo, en comida, en servicio, luz, gasto, y otra que tiene capacidad de ahorro, porque gana muchísimo más, entonces no consume todo, ¿qué sucede? La más pobre paga, digamos, efectivamente más impuestos que la más rica sobre sus ingresos. Exacto. ¿Por qué? Pues se consume todo. Entonces son regresivos. Esa regresividad, ¿cómo se puede atenuar? Exceptuando de IVA a algunos productos o servicios, o si no, reduciendo la tasa. Para eso tiene que haber un comportamiento, digamos, ético de las empresas. ¿Por qué? Porque si reducen las tasas de impuestos, hacemos una apuesta, ¿qué empresa va a bajar los precios? Claro. Ninguna, eso en este país no se dio nunca, no va a incidir, ¿sí? Entonces, el IVA tiene que bajar. ¿Por qué? Porque atenuaría digamos, atenuaría la regresividad del impuesto. Claro. Pero el tema es con qué los reemplazamos, porque el IVA es el impuesto de mayor recaudación en la estructura tributaria. ¿No repercute en el consumo? ¿En mayor consumo? Sí, mayor consumo, pero eso se ve a largo plazo. Para que haya mayor consumo tienen que bajar los precios, ¿sí? Aunque a largo plazo bajen los precios, es a largo plazo.
Claro. Y todos los gobiernos, todos los estados quieren la plata hoy, ¿sí? Porque tienen que pagar sus obligaciones hoy. Contable, hago una última pregunta Sí, cortita, cómo no. por una cuestión de tiempo ya. Sí. Hemos visto desarrollarse países que tienen una identidad cultural, una historia parecida a la nuestra, latinoamericanos, como en el caso de Chile, como en el caso de Uruguay, recientemente Perú también, que ha mejorado muchísimo su economía. ¿Hacia dónde nos tendremos que fijar para que la Argentina, con mucho más potencial productivo, con muchos más recursos que estos países, pueda despegar finalmente? ¿A dónde tendríamos que mirar? ¿A qué país parecido al nuestro, ¿no? Y yo no, o sea, países parecidos a nosotros no tenemos en la cercanía. ¿Por qué? Porque Chile tiene una economía totalmente liberalizada. ¿Sí? Nosotros tenemos un sistema educativo, Sí. ¿sí? Que es gratuito La salud pasa lo desde mismo. el prejardín Hasta la universidad. hasta la universidad. ¿Sí? Cosa que allá no pasa en Chile, por ejemplo. ¿Sí? Algunos aspectos que me acuerdo. La salud es totalmente gratuita para nosotros. En caso de que tengamos cobertura, la gente que tiene cobertura social o la gente va gratis al hospital. Digamos, el acceso a la vivienda social es muy, digamos, se puede acceder, ¿sí? Que vemos, según el nivel económico, un acceso a la vivienda social. Todo eso hay que pagarlo. ¿Sí? Hay países, por ejemplo, como Chile, que optaron por que el Estado se desentienda de todas esas obligaciones. ¿Para qué vamos a hablar del sistema jubilatorio? Claro. ¿Sí? En Chile, por ejemplo, que está bien, su economía crece, pero ¿qué? ¿A costa de qué? De un Estado que no tiene ningún tipo de intervención en la economía. Claro. Chile no, entonces Uruguay. Uruguay es un país muy chiquito, ¿sí? Muy chiquito, con una economía muy homogénea. Pero su ganadería está más fuerte que la Argentina Sí, actualmente, está más ¿no? fuerte, pero lo único que hace es ganadería. ¿Sí? Nosotros, ganadería, soja y ahora el tema de la pasta de papel, que fue en los últimos años. Entonces, una economía muy chiquitita, muy homogénea. Nosotros tenemos, digamos, muchos más sectores, ¿sí? Que muchas veces están en pugna entre sí, como ser el automotriz, el sector energético, el campo, una serie de sectores que realmente la Argentina es tan diversa, es tan diversificado, que si uno toca uno, repercute en el otro. Entonces, que son los mismos problemas que tiene para compararnos con alguien, con el hermano mayor, le pongamos Brasil. Brasil tiene los mismos problemas que tienen nosotros, o sea, pobreza extrema de una cantidad de gente desplazada de la economía, problemas financieros, hasta problemas de corrupción como nosotros, ¿sí? Porque tiene un esquema más parecido, desigualdades extremas. La Argentina tiene desigualdades extremas que espero que se puedan corregir algún día, problemas educativos, déficit fiscal. Entonces, no nos podemos lamentablemente No podemos mirar hacia el mismo, ¿no? Había un economista, un premio Nobel, que dijo que que Argentina es un país único. ¿Sí? Stiglitz dijo que Argentina es un país único, no tiene comparación. Están los países ricos, los países en vía de desarrollo, los países pobres y Argentina. Y Argentina, como un caso excepcional, No tiene comparación. Lo que nosotros, donde tenemos que apuntar y tenemos que intentar, es que vayamos mejorando, que seamos un país previsible, que tengamos políticas y acuerdos a largo plazo, que estemos todos de acuerdo en un desarrollo nacional que nos lleve, digamos, a mejorar. Todas las propuestas son loables, o sea, de reinversión, la propuesta del presidente de llegar algún día al hambre cero, a la pobreza cero. El problema es una utopía y hasta que no nos pongamos de acuerdo en, digamos, todos el camino que vamos a seguir, no lo vamos a poder lograr.
Seguridad jurídica y políticas de Estado. Exactamente. Contador, ha sido muy ilustrativo. No, muchas por gracias, favor. muy amable. Gracias a por su ustedes visita, por la invitación. Cuando vamos a ampliar esto a medida Muy que bien. se vaya Vamos a esperar a ver qué sucede. desarrollando los temas. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a compartir la pausa. Según el Cristal, enseguida está con nosotros José Urtubey. Ya volvemos. CTC Seguridad, una empresa argentina dedicada a la seguridad. Sistemas de seguridad electrónicos. CTC Seguridad. Solicitar presupuesto al email info@ctcseguridad.com.ar. Al día, el primer informativo de la mañana. Al día con las noticias. Al día con tus reclamos y necesidades. Con la conducción de Valeria Jury y Pablo Rivadavia. Al día, de lunes a viernes a las 7 por Canal 4. Sumate al débito automático con Express y ganá 1.000 pesos por día en mercadería. Clientes adheridos a la factura electrónica tienen doble chance. Súmate al débito automático y ganá. Express, parte de tu vida. 0810-555-3977. express.com.ar. La Guitarreada. Todos los ingredientes para un encuentro con amigos. La Guitarreada TV. Charlas profundas con artistas, buena música, tradiciones, el folclore en su máxima expresión. La Guitarreada TV con Ricardo Choque los viernes a las 22:30 por Canal 4. El espíritu aventurero vive en la pantalla de Canal 4. Sergio Valdés te lleva a vivir los deportes extremos junto a hermosos paisajes y experiencias compartidas en viajes inolvidables. Aventura Express, con la conducción de Sergio Valdés, los viernes a las 22 por Canal 4. Picasso Magazine, el programa del fin de semana que te brinda novedades, diversión y juegos. Los sábados a las 9 con la conducción de Laura Radreza. Picasso Magazine por Canal 4. Todos los sábados te comentamos la actualidad rural. El campo y su gente tienen su espacio en Salta Agropecuaria. Informes y reportajes en el programa más completo de la realidad del agro. Salta Agropecuaria, con la conducción de Germán Salomón. Los sábados a las 12:30 por Canal 4. Continuamos en Según el Cristal, estamos en compañía del dirigente industrial José Urtubey, que nos acompaña una vez más en el programa. José, ¿cómo te va? Bienvenido. Gracias por invitarme. Gracias por estar. No, sabemos del esfuerzo físico que haces porque estás recién llegado, ¿no? A la provincia. Bueno, y días muy movidos, me imagino, con muchas especulaciones, lo estuvimos hablando en el bloque anterior, tras esta serie de anuncios a nivel nacional, de modificaciones en distintos aspectos, reformas profundas que son necesarias, pero que también generan incertidumbre. ¿Cómo lo ven ustedes desde el sector? Fíjate que veníamos pidiendo, y en este programa alguna vez lo hemos hablado, que para encarar un crecimiento sustentable había que encarar reformas estructurales de fondo. Bueno, ahora se dieron esta suerte de dos proyectos, tanto el impositivo como laboral, y yo te diría que hay aspectos que me parecen positivos y aspectos que no me parecen positivos. En primer lugar, creo que voy a empezar por lo positivo. Me parece que la rebaja de ganancias para
aquellas empresas que puedan reinvertir para generar mayor capacidad productiva me parece interesante. O sea, el 35 al 25 que explicaba el contador. Sí. Por otro lado, me parece interesante también, en alguna medida, la devolución del IVA a las inversiones, la aceleración en caso de que pasen 6 meses, se le reintegra a esas nuevas inversiones el IVA para estimular la inversión. Me parece interesante grabar la renta financiera. Sobre esto hago un pequeño comentario, es decir, también tiene que la política del Banco Central acompañar, porque hoy a tasas del 27,75, si a eso adicionás que va a haber una renta financiera, y bueno, se puede encarecer mucho más el ya inaccesible crédito productivo. Claro. Te diría que también, bueno, dentro de la misma reforma se empiezan a hablar, y ahí ya empiezo a poner luces amarillas, todo lo que tiene que ver con reforma de ingresos brutos, y ahí digo, las provincias también es la forma de recaudar, por lo cual en algún lado tenemos que encontrar en la discusión cuáles van a ser las fuentes de ingresos de las provincias que perderían a partir de esto. Otras cuestiones como las economías regionales. Yo esta mañana me hacían una entrevista donde yo decía, mira, veo que sobre algunas economías regionales, llámese el vino, el azúcar, el tabaco, parece que el incremento y no la rebaja impositiva sube por los ascensores y la rebaja impositiva baja por la escalera, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva se habla de un concepto de gradualismo a 5 años, pero si vos ves lo que pasó con la industria vitivinícola, la industria del azúcar, le aumentaron impuestos internos de un 17% de la noche a la mañana, pone en riesgo muchos puestos de trabajo en nuestras economías. Con lo cual yo digo, me parece que el ámbito de discusión va a ser el Congreso de la Nación, y ahí tenemos que, aquellos sectores que estemos invitados seguramente, también vamos a poder estar expresando nuestras opiniones, y desde ya la economía empezar a dinamizarla también en cuestiones que vayan más allá de esto. Es decir, a mí me preocupa, por otro lado, el déficit fiscal. Es decir, más allá de cómo vamos a rebajar impuestos, creo que tenemos que trabajar cómo vamos a ir a un gasto de un Estado eficiente, cómo vamos a dejar de lado los gastos ineficientes, y en eso creo que también la expectativa es ver cuál es la hoja de ruta del Gobierno Nacional, y desde ya, por otro lado, ver cuál es la hoja de ruta que también tienen en niveles que van más allá de estas dos variables. Hemos dejado de hablar los argentinos desde hace ya bastante tiempo del dólar, ¿no? Y algo que ustedes también pedían desde el sector industrial es llevarlo a niveles más competitivos para poder exportar en otras condiciones. ¿Por qué se ha dejado de hablar del dólar y si está bien, cómo está? Yo en realidad no lo veo tan así, porque desde el sector industrial no lo pedíamos. Nosotros veníamos hablando justamente de lo que está pasando, veníamos pidiendo que haya un análisis sistémico de la competitividad, en donde eso abarca desde variables tributarias, variables monetarias, variables que tienen que ver obviamente con cuestiones infraestructurales, de administración de comercio. Me parece que hay que ver sistémicamente la competitividad, porque si nos quedamos con viejas recetas de ir a buscarla a partir del tipo de cambio, y obviamente no resuelve las cosas. A mí me parece que estamos en una oportunidad, realmente estamos en una oportunidad. Creo que se implementan estas reformas con un cierto nivel de gradualismo que te van a llevar naturalmente a que las inversiones van a ser graduales también. Entonces la lluvia de inversiones yo no veo que vaya a pasar, el shock de inversiones no veo que vaya a pasar, y me preocupa o digamos, me parece que deberíamos profundizar el concepto de mayor federalismo, que no nos centralicemos en lo que es la distribución de los recursos. La provincia de Buenos Aires reclamando en la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo que es el descongelamiento del fondo del conurbano bonaerense, que en detrimento de las demás provincias, porque a Salta eso le cuesta 2.500 millones de pesos. Claro. Entonces, creo que también sobre eso son la parte de las discusiones cuando se discuta responsabilidad fiscal. Bueno, muy bien, pero tenemos que buscar un equilibrio, un balance en el equilibrio territorial de desarrollo de la Argentina. En materia de comercio exterior, una de las críticas que hizo Cambiemos durante su campaña, no de estas elecciones, las anteriores, las que lo llevó a la presidencia, tenía que ver con un país cerrado al mundo, que esta apertura nos iba a posibilitar.
también no solamente insertarnos, sino traer estas inversiones que se hablaban y todo. ¿Por qué no pasó esto si es un gobierno más dialoguista y con una mentalidad de mayor apertura de mercado de la que tenía el gobierno kirchnerista? Bueno, lo que pasa es que yo creo en una incorporación inteligente a la administración internacional. No creo ni que se deba hablar de una economía cerrada o una economía abierta. Hay que hacerlo de forma, una integración inteligente. Hay determinados insumos, las 2/3 partes de la matriz productiva en la Argentina depende de insumos del exterior, que creo que tienen que tener un tratamiento. Hay bienes terminados que tienen que tener otro tratamiento porque hay trabajo argentino atrás. Esto es como, ojo, pasa en todos los lugares del mundo. Andá en la Unión Europea a la política agrícola común a exportar materias primas sin determinadas restricciones que te ponen. Andá a Estados Unidos y empiezan las barreras fitosanitarias que hemos visto, lo que le pasó al biodiesel, lo que les pasa a cuántas el limón tucumano que tuvo no sé cuántos años congelado. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una integración inteligente. Y en el caso de las inversiones no hubo un shock de inversiones. Esta era una discusión muy fuerte que tuve con Prat Gai, en su momento era el ministro de Economía, de que acá, digamos, el mundo tiene muchísimas lugares donde invertir. Acá en la medida que no se encarase lo que recién se puede empezar a decir, va a empezar a encararse ahora, era muy difícil que haya una lluvia de dólares. Escuché por ahí, no recuerdo quién lo dijo, un analista a nivel nacional, de que el mundo también estaba, los inversores en el mundo, esperando a ver qué pasaba con los primeros 2 años también de este gobierno y cómo respondía el electorado y la gente, si acompañaba o no las políticas que proponían desde el gobierno de la nación, y que estas elecciones, bueno, le daban un espaldarazo importante como para comenzar a mirar a la Argentina un poco más seriamente, ¿no? Como que ha encarado un proceso de cambio económico más serio, si se quiere. ¿Esto es así o no? ¿Cuál es la sensación? Yo creo que una en el elección de exterior? medio término no define una inversión de mediano y largo plazo. Es decir, la inversión de mediano y largo plazo, la inversión extranjera directa, la inversión nacional, va directamente aparejado a si el país es competitivo o no, si en el país hay rentabilidad o no, si en el país hay largo plazo, seguridad jurídica o no. Estas son las variables que se fijan. No si le fue más positivamente a un sector que a otro, en una provincia que a otra. Pero la estabilidad política y económica en un país es importante también. Pero también creo que la estabilidad económica la da la democracia, no el triunfar necesariamente. No creo que la estabilidad política sea a partir de triunfar. Vos podés inclusive no triunfar y tenés estabilidad política permanente porque las instituciones acompañan. Ese es el objetivo de la Argentina. Los mercados asiáticos, también escuché en estos días de que iban a estar los productos argentinos y que salgan por los puertos del Pacífico fundamentalmente con tasas mucho más reducidas para poder colocar nuestros. Eso sería muy interesante. Productos. ¿Cuánto se ha avanzado en este sentido? Mira, sería muy interesante, creo que todavía nos faltan algunos temas pendientes, entre otros. Clave es el capítulo infraestructural, es decir, los corredores bioceánicos que permitirían la salida al Pacífico todavía tienen una cuenta pendiente importante en términos de infraestructura. En términos de acuerdos comerciales para poder, más allá del Mercosur, empezar a pensar en la Alianza del Pacífico, empezar a pensar, a mí me parece que no son incompatibles y me parece razonable que se hagan. ¿Estamos en condiciones de poder surtir a mercados tan grandes como los asiáticos que consumen, por ejemplo, materia prima como es la soja? ¿Qué tan necesario es también encarar un proceso de industrialización para agregarle valor a nuestros productos? Yo creo que es clave industrializar, salir de la primarización de la economía. Seguimos en el modelo agroexportador de no te quepa ninguna años, duda, ¿no? No te quepa ninguna duda. No, es más, yo creo que venimos retrocediendo porque en definitiva hoy no veo que, digo, no en este último gobierno, me parece en la Argentina en los últimos años el desafío pendiente es seguir industrializando y con un crecimiento vertical de los que son las cadenas de valor, permitir llegar al máximo eslabón. Nosotros por lo general todavía exportamos materia prima e importamos productos terminados, importamos trabajo extranjero. Claro.
Esto obviamente requiere de políticas públicas, de largo plazo, evidentemente. ¿Se están sentando las bases para esto? ¿Cómo lo percibís vos? Si es que, más allá del signo político, ¿no?, que nos toque gobernar, si hay una conciencia por parte de la dirigencia nacional de fijar definitivamente políticas públicas que nos lleven a estos objetivos. Hoy, en definitiva, te digo, está en pañales, porque hay que ver realmente cómo son las reformas que se encaran después de pasar por el Congreso. Hay que ver cuáles son las políticas que se implementen a partir de estas reformas. Pero a mí me parece que, y otra luz amarilla, es decir, el endeudamiento internacional que estamos teniendo, y en donde en alguna medida las cuentas, varias de ellas van a gastos corrientes, me parece que no es pensar mucho en el largo plazo. Desde mi punto de vista, creo que tenemos que empezar a consensuar este tipo de políticas pensando en nuestra futura generación. Volviendo a lo estrictamente local, la importancia que tienen, como hablábamos al comienzo, las economías regionales para la subsistencia de nuestra provincia y la afectación a sectores claves de nuestra economía, también me imagino ha generado mucha preocupación. Ya lo hemos escuchado al diputado Nani hablar en representación de los bodegueros, ¿no?, de los productores de vinos. También afecta al tabaco y a otros productos que son primarios, ¿no?, en la economía, azúcar, sí, como en el caso del azúcar, que son primarios en la economía salteña particularmente. ¿Hay contactos a través de los legisladores por Salta para tratar de llevar esta voz? Yo directamente he estado el día martes con el viceministro de Economía y he podido expresarle esta preocupación, porque obviamente creo que hay que revisar, y el Congreso seguramente va a ser un buen ámbito para hacerlo. Como te digo, me daría la impresión que sobre esta reforma no será que la estamos bancando en alguna medida también desde el norte. Claro, porque si con la reforma tributaria ya nos afecta bastante los ingresos de la provincia. Imagínate subir los impuestos de los productos que nosotros somos que los generamos. Nos mata directamente la economía. Y es complicado. Con lo cual creo que hay que tener una discusión abierta, madura, y te digo, hay algunos sectores, llamémosle el vitivinícola, donde el impuesto interno subió en ascensor al 17%, y después los demás impuestos sobre los que se están bajando, bajan por la escalera. O sea que hay en uno shock y en el otro gradualismo. Pero además hay un desconocimiento total todavía de los gobiernos nacionales de la importancia que tienen las economías regionales para cada uno de los sectores, para cada una de las provincias, ¿no?, de nuestro país, porque, por ejemplo, siempre se tocó el impuesto para el Fondo Especial del Tabaco, ¿no? Es una discusión prácticamente constante con cada gobierno que asume, y siempre van y apunta a donde más nos duele, ¿no?, a los salteños. Y donde son sectores de mano de obra intensiva, claro, sostienen a muchísimas familias salteñas. Creo que es un tema que vamos a tener que seguir revisando. La industria argentina, ¿hacia dónde se encamina en los próximos años? ¿O hacia dónde debería encaminarse? ¿No? Hay países que se han dedicado, por ejemplo, a la tecnología exclusivamente, les ha ido muy bien, teniendo en cuenta los recursos naturales que tenemos también nosotros. Yo creo que nosotros tenemos que... Sí. ¿Hacia dónde deberíamos encaminarnos? ¿Como para productores mí, de qué? Vos has dicho algo clave, el potencial que tenemos de salir de la primarización sobre nuestros recursos naturales, es ahí donde debe estar la industria. No solo en capítulos de agroindustria, me refiero a la minería, la industria de energías alternativas, la industria, obviamente, que tiene que ver, llamémosle, todo lo que es el capítulo del turismo, algunos le llaman la industria sin chimenea, pero desde ya me parece que tenemos que ir en una diversificación, tenemos las posibilidades para diversificarnos, y tenemos que asumir políticas que vayan a un modelo de desarrollo que es lo que mejor genera como puesto de trabajo y más remunerado. La última pregunta, José, y te saco ya de estas cuestiones, te llevo al plano político. Sí. Obviamente después de las elecciones ha habido un movimiento importante dentro del gobierno, del gabinete de Juan Manuel Urtubey, se han barajado distintos nombres, no el tuyo para ocupar directamente un cargo, pero trabajando sí muy cercanamente
con tus conocimientos y tus contactos, obviamente, a nivel nacional, para tratar, bueno, obviamente, de encaminar estos 2 últimos años que le quedan al gobernador al frente de la provincia. Bueno, sí, yo voy a colaborar permanentemente porque creo que es la forma de colaborar con Salta. Es la forma de seguir trabajando en una agenda de desarrollo. Y yo creo que hay que, como te digo, los niveles de pobreza se la genera a la baja de los mismos a partir del trabajo, a partir del desarrollo, no a partir de distribuciones sin generación genuina de fondos. Con lo cual voy a estar trabajando desde ese lado, seguro. Por ahora, ¿no? Porque, ahora, bueno, sí. se han hablado de candidaturas, Juan Manuel deja, obviamente, ya por un impedimento incluso constitucional, no tiene posibilidad de ser reelecto, no hay un sucesor claro, ¿no? Más allá de que Carlos Parodi ya levantó la mano también para ocupar su lugar, también lo hizo Miguel Isa, Javier David, hay varios candidatos, incluso sonaba también tu nombre como posibilidad. Lo que pasa es que yo no, si te soy franco, no creo que sea momento de hablar de candidaturas. Acabamos de terminar un proceso electoral en el cual vos serás testigo, ¿no? Que sí, claro, fue agotador. Sí, totalmente. Y es agotador para todo el mundo. Sí. Hoy la expectativa que yo tengo es que nos pongamos todos a trabajar en lo que hay que resolverle los temas a la gente. Bueno, pero ya hay algunos en la pole position que están listos para largar, ¿no? Bueno, cada uno tiene sus apreciaciones. Para mí no es un momento de ponerse a hablar de aspiraciones de candidaturas. Creo que hay un montón de temas que los repasábamos en tu programa que ameritan a que estemos con la cabeza puesta en otras cosas. Tu proyección para la Argentina del próximo año, ¿no? Es bastante difícil hacer proyecciones, pero así como van las cosas, empieza un poquito a mejorar. Mira, habrá piedras acá hablábamos en su momento que ¿te acordás cuando yo decía que era imposible la recuperación en el segundo semestre, ni en el primer trimestre del 17? Bueno, lamentablemente me dio la razón, pero yo te comentaba desde mi punto de vista que es así como las modificaciones van a ser graduales, la recuperación va a ser gradual. Y en donde esa recuperación gradual hay luces amarillas, que hay que tener en cuenta para poder darle sustentabilidad al tema de la recuperación, que es el déficit fiscal, el gasto público ineficiente. Hay que controlarlo porque si no, todos los esfuerzos que podamos estar haciendo sobre distintas reformas, lo vamos a perder ahí. José, gracias por la visita. No, por favor, muchas gracias. Gracias, hasta una nueva oportunidad. Bueno, llegamos al final del programa, estamos entregando a tiempo, como lo había prometido. Como siempre, una vez más, el agradecimiento a la empresa por volver a abrirme este espacio. Para mí es un gran gusto compartir con ustedes todos los jueves esta horita que repasamos algunos temas que son obviamente de interés de todos los argentinos que nos hemos vuelto expertos en política, en economía, en fútbol y en todo, ¿no? Así que gracias a las autoridades del canal, a los compañeros también por el recibimiento y a muchos de ustedes también que estaban preguntando cuándo volvía al aire. Bueno, finalmente se concretó en la jornada de hoy, vamos a ir hasta cerca del 20 de diciembre aproximadamente con este programa, así que todavía tenemos 6-7 programas más por delante en lo que queda del año. Muchísimas gracias, nos encontramos dentro de una semana.